hermano. Bendiciones, salud. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Casa de oración, casa del pan, casa donde venimos a tener comunión con Dios, casa donde venimos a tener comunión con cada hijo de Dios, los santos de la iglesia, donde Dios mora en cada uno de nosotros. El Santo Espíritu de Dios ha tomado posesión de su templo en esta dispensación, en esta economía, en esta administración de la iglesia. Son nuestros cuerpos. Por eso Romanos 12 dice. Qué bonito a nuestros hermanos también que nos ven a través de internet, que nos envíen estos estudios, reciban bendiciones, salud de esta congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana de Quincora, que forma parte de esa única iglesia por la que Cristo viene pronto. Recibe salud también de nuestro pastor Azael González y de toda la congregación. Estamos en esta profecía poderosa, Zacarías capítulo 11. Salud también a los hermanos que nos visitan por primera vez, que bueno que están con nosotros aquí para escuchar y escudriñar. Aquí aprendemos todo esta escuela dominical y sobre todo hoy vamos a completar esta breve exégesis que estamos haciendo del versículo número 6 de Zacarías 11. Y vamos a dar apertura para comentarios, dudas, preguntas, argumentos, ¿verdad? Para clarificar, para entonces seguir el próximo domingo, versículos 7 y 8, como dice nuestro director, nuestro hermano Mark. Cada vez este capítulo se va poniendo un poquito más duro en el sentido de lo que se está hablando en esta profecía, pero también en cuanto al exegesis, de extraer lo que Dios quiso, o más bien lo que Dios dijo en aquel contexto, aquella audiencia, y lo que nos dice hoy, siempre buscando una aplicación a la palabra de Dios, el contexto original, en aquel entonces, 518 a.C., y hoy día, hermana Miriam, domingo 25 de agosto del 2013, a la iglesia, a usted y a mí, lo que Dios nos habla a través de su palabra, porque la palabra de Dios es eterna. Así vamos a estar repasando brevemente el versículo número 5, para entonces entrar en el versículo número 6 y tomarlo donde nos quedamos en ese estudio de ese versículo número 6. Versículo 5 dice, Zacarías 11:5, a forma de repaso muy panorámico. Zacarías 11:5 dice la palabra: a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque es enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Estuvimos hablando, ¿verdad?, que en el versículo número 4, estas ovejas de la matanza, continúa este versículo, a las cuales, esas ovejas de la matanza, que era el pueblo de Dios, a las cuales matan sus compradores. Ahí tienen el bosquejo, algunas referencias bíblicas donde tocamos la última ocasión que estuvimos estudiando este versículo. Dice que estos compradores las matan porque no son sus ovejas, no tienen ningún cuidado, no tienen ninguna responsabilidad con estas ovejas. Dice, y no se tienen por culpables. Dimos una ilustración a base de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, nosotros cuidamos, proveemos, protegemos a nuestros hijos y estamos dispuestos, al menos yo estoy dispuesto a dar la vida por cualquiera de mis dos hijos. Amén. Como padres. Entonces, cuando el vecino nuestro, la comunidad, el mundo, ve que yo amo a ese hijo, ve que yo suplo a ese hijo, ve que yo protejo a ese hijo y que estoy en la condición hasta de dar mi vida por él, el mundo tiene mucho cuidado de ese hijo. En este contexto está hablando de las ovejas de la matanza, el pueblo de Jehová. Por tanto, el pueblo, más bien el mundo, cuando ve el cuidado, el amor, la provisión que Dios tiene para con nosotros, tiene mucho cuidado, porque el que toca a un hijo de Dios está tocando al mismo Dios. Vemos este encontronazo que Pablo tuvo, Hechos 16, con Jesucristo camino a Damasco. Dice que tuvo un encontronazo violento, porque este hombre Pablo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y muchas veces la salvación, pastor, conlleva un encontronazo violento. Y el Señor le pregunta, más bien Pablo le pregunta al Señor: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: soy yo. Escucha, hermano, ya Jesús glorificado. Soy yo, Pablo, Jesús, a quien tú persigues. Le dio el nombre de hombre, al que tú persigues. Señores, que no te persigo a ti, persigo a los cristianos. Tú no has entendido, Pablo, que el que persigue a un cristiano me persigue a mí, porque ellos y yo somos una unidad. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Somos una unidad en Cristo, un cuerpo del cual ese cuerpo Cristo es cabeza y nosotros somos los órganos vitales de ese cuerpo. Por tanto, estas personas no se tienen por culpables. En aquel contexto, estos pastores, empezando por el rey, discutimos que empezando por el rey, los sumos sacerdotes, los profetas, los maestros de la ley, los doctores de la ley, no tenían cuidado de estas ovejas. Por tanto, el que las compra, está aquí hablando estos invasores, estos cuernos que se levantaron para castigar al pueblo de Dios, pues no tenían ningún cuidado. Ellos decían, si ni sus pastores, como tiene el versículo, no tienen cuidado de ellas, menos nosotros, no tenemos ninguna responsabilidad. El contexto actual, contemporáneo, los pastores de cada congregación del rebaño cuidan de sus ovejas, de las ovejas del rebaño, porque son ovejas de Cristo, ¿verdad? Qué bueno cuando nuestro pastor nos ama, está al pendiente de nosotros, y sobre todo, hermanos, muchas personas buscan lo que es algo filial, y hemos discutido que esta congregación no es una congregación perfecta, pero aquí está lo principal, lo fundamental, que aquí se predica y se enseña la palabra de Dios. Por tanto, nuestro pastor tiene cuidado de nosotros en cuanto a lo espiritual, de exponer la palabra de Dios sin leudar. Bíblicamente, cristocéntricamente, demos gracias a Dios por eso. En esta congregación se estudia, ¿verdad? Yo sé que todos los maestros colombianos se esfuerzan por transmitir la palabra de Dios. No somos perfectos, somos humanos, pero somos diligentes en el estudio de la palabra, somos diligentes en la oración, buscando guía del Santo Espíritu de Dios para comunicar al pueblo lo que Dios dice, no ideas propias, no prejuicios, sino lo que Dios dice en su palabra. Por tanto, los pastores líderes, cuidado de las ovejas, porque hay muchos ovejas vestidos de lobos rapaces, degollando las ovejas de Cristo, maltratando las ovejas de Cristo. Por tanto, nosotros, hermanos, no solamente el pastor local, cada uno de la congregación debe estar velando por su hermano, en oración. Hermano, ¿qué le pasa? Lo veo desanimado, preocupado por ese hermano. ¿Qué te pasa? Estoy en oración. Y hermano, no decirlo de boca para afuera. Realmente estoy orando por ti. Estás en mis rodillas. Está en mi hora silenciosa que yo hablo con mi Dios. Te presento a ti. Eso es cuidado del rebaño de Dios. Por tanto, estas personas no se tienen por culpables. Y entonces continúa, punto y coma. Hemos siempre dicho que cuando punto y coma, estos signos ortográficos, número 2, va a dar énfasis a la oración anterior o va a retomar un nuevo tema. Por ejemplo, a las cuales matan sus compradores, son aquellos, ¿verdad?, que hostigan, maltratan a las ovejas, al pueblo de Dios, y estas personas no se tienen por culpables. Punto y coma, otro tema. Y el que las vende, que son los malos pastores, en aquel contexto del pueblo de Israel, en el contexto nuestro, los falsos pastores, malos pastores de la iglesia hoy día, las vende y dicen estos contumaces: bendito sea Jehová, y dar la explicación por qué, conjunción consecutiva explicativa, porque he enriquecido. O sea, las maltratan, las venden, las tiran a la calle y entonces dice: bendito Jehová, porque he enriquecido a costa de tus ovejas. Porque hay muchos pastores hoy viviendo de las ovejas, y es bíblico que la iglesia supla las necesidades del ministro de Dios. Eso es bíblico. No pongas bozal al buey que trilla, ¿verdad? Pero hay pastores que son abusivos y son exigentes. Aquí no está nuestra hermana Yolanda, pero ella compartió un testimonio tremendo. Exigentes, pastores que compartieron nuestra hermana Yolanda, que aún envían a sus ovejas, o más bien a las ovejas del Señor, a que hagan préstamos para que le suplan dinero a ellos. Hermano, esto es una cosa no bíblica. Y entonces las ovejas también tenemos la responsabilidad de estar velando de que nuestra congregación, sobre todo en esta congregación, esté sobre todo la sana doctrina, la palabra de Dios, y ver cómo se manejan los asuntos de la congregación, hermano, porque esta congregación pertenece a Jesucristo, al Señor, y tenemos que tener mucho cuidado todos, no solamente el pastor, todos y cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, y sobre todo de esta iglesia local. Y entonces dicen estos contumaces charlatanes,
Lo digo así claramente, hermano, sin ningún miedo ninguno, porque el que es un mal pastor y hace todas estas cosas, no, dice la palabra contumaz. En el español del 1569, pero recordemos que cada 31 años los idiomas van evolucionando y hoy día contumaz es un charlatán. Un charlatán. Entonces dicen, bendito Jehová, esto es una afrenta, tras que hacen estas cosas, estos hechos, se atreven a orar al Padre Celestial, bendito Jehová, porque ha enriquecido a costa de tus ovejas. Punto y coma, punto y coma. Entonces vuelve a retomar el tema, dice, ni sus pastores tienen piedad de ellas. O sea, hermano, esta oración pertenece a esta primera oración, a los cuales matan sus compradores, los que las compran, y no se tienen por culpables, punto y coma, cambia el tema, pero aquí se retoma otra vez, ni sus pastores, dicen ellos, los compradores, si ni sus pastores tienen piedad de ella, menos nosotros, no tenemos ninguna responsabilidad, ¿verdad? Y hermano, y voy a compartir esto con ustedes, y esto es bíblico, las cartas que Pablo escribió a la iglesia ciudad. Pablo escribió a los colosenses en Colosas, a la ciudad, pero había una congregación en la casa de Filemón y posiblemente había otra congregación en otro lugar. Y hoy ha sido un accidente histórico de que la iglesia se ha dividido por denominaciones. Voy más allá, aún dentro de la misma denominación, más aún dentro del mismo concilio, iglesias no comparten. Dice la palabra episcopos, sobreveedores de toda, no solamente nuestra congregación, hermano, tenemos que orar también por los hermanos que pertenecen a otras congregaciones, porque esos hermanos pertenecen a la única iglesia de Cristo por la que Él viene pronto. No importa cómo se llamen, siempre y cuando estén en Cristo, en la sana doctrina, es hermano suyo y hermano nuestro en Cristo, y van a ser levantados, traspuestos, arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Por tanto, ahora viene el versículo número 6, que es el que nos compete hoy. Si vaya preparando las preguntas, las dudas, dice el versículo número 6. Zacarías 11:6, ¿quién lo puede leer en voz alta y clara? No tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregué los hombres cada cual en manos de sus compañeros y en manos de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Hermanos, discutimos la semana pasada muy panorámicamente quiénes son. Hay dos asuntos muy interesantes que tenemos que ver aquí, o más bien tres. ¿A qué se refiere en cuanto a tierra? Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Si esto se refiere a todo al globo terráqueo, o sea, al mundo, a todo el cosmos, o solamente está hablando aquí de la Palestina, de la tierra que Jehová Dios prometió a su pueblo Israel. Génesis 12 y Génesis 15, el pacto abrahámico, subsecuente en tres pactos. Pacto palestino, se le prometió tierra. Pacto de la simiente, Jesucristo, su Salvador, su Mesías, su Redentor. Y el pacto nuevo, o el nuevo pacto, donde se prometía bendición, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los de las naciones, que se anexen, que se alleguen a Jesucristo como su único Salvador. Otro asunto que vamos a estar discutiendo es quién es su compañero y quién es su rey. Son cosas que tenemos que desglosar, por eso repartimos aquí un tratado, un bosquejo, donde están las palabras sobresalientes de cada versículo, para buscar en ese contexto, poder entender ese contexto original y buscar una aplicación al día de hoy. Siempre usamos algunas versiones. Aquí estamos utilizando Biblia textual de ese versículo número 6. Por tanto, yo tampoco me compadeceré de los habitantes de la tierra, dice Yahvé. He aquí, yo entrego al hombre cada cual en mano de su prójimo y en mano de su. Y ese su es un artículo determinado. Fíjese, no dice lo entregaré en manos de un rey, porque es un artículo indefinido, indeterminado. Dice, los entregaré en manos de su determinado, definido, de su rey. Rey que ellos escogieron. Vamos a estar leyendo ya breve.
Dice, ellos, cuando dice rey se refiere más a un imperio, no a una persona. Ellos asolarán esta tierra, Palestina, no todo el globo terráqueo. Y yo, Jehová, no los libraré de sus, artículo determinado plural, de sus manos, de ese imperio que va a arrasar con las ovejas de la matanza. Pero entonces, si son ovejas, ¿por qué de la matanza? Desobediencia. Discutimos aquí un texto, 1 Corintios capítulo 5. No estamos aquí hablando de pérdida de salvación. Estamos hablando que cuando un hijo de Dios anda en pecado, puede ser cortado, talado de la tierra. Dice más, tíralo a Satanás para que lo zarandee, que lo destruya en la carne, al fin de que su alma sea salva. Y al menos yo, hermano, yo quiero que el Señor, yo sé que cada uno de nosotros nos bendiga con longanimidad en esta tierra. Y yo espero para el rapto, pastor, porque esto está tan próximo, que nosotros esperamos, yo sé que el pastor nuestro también espera el rapto vivo. Yo quiero ser transformado, hermano. Pero tengo una seguridad de salvación, discutimos la semana pasada, que no solamente es la salvación, sino es la seguridad de esa salvación. De que si muero, presencia ante mi Señor. ¿Verdad? Por tanto, muchos cristianos, hijos de Dios, primera carta a los Corintios, estaban enfermos porque tomaban participación de la comunión de la Santa Cena indignamente. Todos somos indignos, aunque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aún queda pecado en nosotros. Pero antes, aquí lo hacemos una vez al mes, pastor, a principio de mes. Usted debe entrar a cuentas con su Dios. No por las mañanas, a cada instante que usted le falla a Dios. Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a obedecerte, soy débil. Hermano, yo soy extremadamente débil. Por tanto, más débil, más en oración tengo que estar, más en rodillas, pidiéndole al Señor que me llene de su Santo Espíritu para tener el poder de vivir en santidad. Por tanto, estas personas, por desobediencia, cuando estamos en la Santa Cena, hermano, usted ahí sentado, mientras está haciendo la liturgia para participar en la Santa Cena, entre a cuentas con su Dios. Porque el que come y bebe indignamente, juicio, come y bebe para sí mismo. Cuidado, hermano, esto es algo muy serio, de que por gracia y misericordia somos llamados a la mesa del Señor. Pero entremos a cuenta, limpiémonos con la sangre de Cristo a cada instante, con su palabra. Hemos sido lavados de una vez y para siempre, pero yo necesito ser lavado a cada instante por mi Cristo amado. Tenemos seguridad de salvación, hermano. Lo que nosotros cortamos o que pende de un hilo muy fino es la comunión con nuestro Dios. ¿La cortamos cómo? Por la desobediencia, por el pecado de nuestras vidas, por el celo, la contienda, la envidia, la maledicencia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Estamos sirviéndole a un Dios que es santo y un Dios que es celoso. Otra versión que utilizamos también es Nueva Traducción Viviente. Dice, de la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Aquí Jehová está hablando de su propio pueblo. Permitiré que entre ustedes mismos se maten. Discutimos aquí que en el año 70, esta invasión, este golpe duro de Vespasiano, sobre todo su emperador, su general del ejército Tito, 1.2 millones fueron muertos en esta investidura. Hubo una hambruna tan grande que las madres se comían sus propios niños. Discutimos la semana pasada que estos niños era un banquete por la desobediencia, hermano, porque es un Dios celoso. La invasión en el 587, dice el profeta Jeremías, que los niños eran rastrillados explotaban contra las paredes. Castigo de Dios. Y el profeta Jeremías dice, gracias Señor, por tu misericordia no hemos perecido. No perecieron los justos, pastor, los que estaban a cuentas con su Dios. Por eso Ezequiel 18:24 dice, ¿acaso el justo, si se desviara de sus caminos y cometiera impiedad,
no será talado, cortado de la tierra. No está hablando, hermano, no está hablando de condenación eterna. Está hablando de un castigo que va a ser arrancado de la tierra. En el contexto 587, esta profecía, Ezequiel 18, está hablando de que si el justo, que era el pueblo de Dios, en ese momento estaba andando como le daba la gana, iba a ser talado en ese juicio. No está hablando de condenación eterna. No está hablando aquí de pérdida de salvación. Y dice más: y si el injusto se volviera a mí, ¿acaso no vivirá? ¿No permanecerá después de este juicio sobre la tierra? Hermano, tenemos que buscar el contexto de lo que está hablando en esta profecía. Por tanto, usted es salvo, y una vez salvo, siempre salvo. Hermano, cuando hay un arrepentimiento de nuevo, usted ha sido regenerado, sellado con el Santo Espíritu de Dios. Dimos una ilustración la semana pasada. Quien sella es Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Y discutimos la semana pasada que cuando usted envía una carta certificada, solamente 2 personas pueden romper ese sello. Usted que la emite, en caso de que venga de vuelta, usted la puede romper, usted que la envió. O si yo le envío esa carta certificada a mi hermano Pino, cuando mi hermano Pino la recibe, es el único que la puede romper ese sello, porque tiene que firmar con su nombre allí y tiene que enseñar su identificación de que él es el señor Roberto Pino, el recipiente de esa carta. Pero el que envía el sello es Dios, y el que nos va a recibir en gloria y arriba es Dios. Él envía y él recibe, y él ha prometido que no romperá ese sello. Por tanto, eso habla de seguridad de salvación. Dice: de la misma manera yo no tendré compasión de la gente de esta tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto y yo no los rescataré. En el 587, y sobre todo el 587, pero también el año 70, dice que Jerusalén quedó desolada como cabaña de melonar. ¿Sabes lo que es esto, hermano? Que estas cabañas se construían por los 5, 6 meses que se cosechaba el melón, la sandía. Pero cuando esa cosecha terminaba, esa cabaña era para que los vigilantes que vigilaban esa finca de los cuervos, de los animales que venían a comerse esta siembra, cuando ya hacían la cosecha, hacían la siega, recogían todo, abandonaban esa finca y abandonaban esa casucha. Y esa casucha se quedaba abandonada. Así quedó desolada Jerusalén. En el 587 y en el año 70, una hambruna tremenda, una escasez tremenda, que eso quedó desértica. Ahora, el versículo que nos da, o más bien la versión que nos da más claridad, es Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice Nueva Traducción Viviente, ahí en azulito. Dice, Nueva Traducción Internacional. Perdón. Pero ya no tendré piedad de los que habitan este país. Israel toda Palestina. No solamente Reino del Sur, sino Reino del Sur y Reino del Norte. Hermano, por eso yo recomiendo siempre en el estudio bíblico tomar al menos 4 versiones de la Biblia, para que podamos entender que en este contexto tierra no se refiere a toda la tierra, porque discutimos la semana pasada que para el 518 antes de Cristo todavía no estaban definidos ni los cubanos, ni los puertorriqueños, ni los suramericanos. Pues discutimos la semana pasada. O sea, Occidente era un nuevo mundo. Está hablando de ese contexto y sobre todo ese Medio Oriente, esa Mesopotamia, pero sobre todo la Palestina. Dice, pero ya no tendré piedad de los habitantes de este país, afirma el Señor. Sino, conjunción adversativa, sino, o por el contrario, que los entregaré en manos de su prójimo, de su mismo hermano israelita, y de su rey, el que ellos escogieron. Vamos a estar leyendo un texto. Aunque devasten el país de Palestina, toda, Reino del Norte, Reino del Sur, no los rescataré de sus manos, de las manos de sus opresores. Dice, de los que habitan este país. Zacarías 11:6, primera oración. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Por tanto, discutimos la semana pasada, alguien está estudiando eso,
Siempre ponemos en azul las conjunciones porque son muy importantes, nos dan énfasis, nos dan claridad. Por tanto, apúntalo, es una conjunción consecutiva de conclusión. Conclusión. Vamos a buscar el contexto. Versículo 4 hasta el 6. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. ¿Para quién este llamado? Para Zacarías, que se convierte en pastor de las ovejas, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. A consecuencia de esto, conclusión, dice Jehová: por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, o más bien de este país, de Palestina toda, dice Jehová. Hermano, sobre todo por la desobediencia del pueblo de Dios. No toda la culpa puede recaer sobre los malos pastores, sobre los malos maestros, malos reyes en aquel contexto y en nuestro contexto hoy. Usted tiene la libertad de ir a la palabra de Dios. Cristo, Hebreos 10:20, abrió camino nuevo y vivo, y usted puede en su intimidad ir en oración, quebrantado y humillado ante su Dios. Tiene libre acceso. A través de la carne de Cristo abrió ese camino nuevo para hablar con nuestro Dios. A través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Señor, tu palabra, Santiago 1:5 dice que cuando yo no entienda algo, o esté dudoso, o no sé qué está pasando, que te pida sinceramente y tú derramarás conocimiento, entendimiento en abundancia hasta que sobreabunde. Cuando vamos con un corazón contrito, humillado y sincero, y Dios se encargará de darnos el conocimiento de lo que está pasando. Por tanto, usted y yo individualmente somos responsables de cuidar esta salvación tan grande. Dice la palabra, en esta santificación progresiva, con temor y temblor. Por tanto, yo quiero servirte, Señor, como tú dices en tu palabra. Yo quiero que el culto sea conducido como dice tu palabra, no a nuestra idea, como tú quieres que se te alabe, como tú quieres que te cantemos, como tú quieres ser adorado. Dice la palabra que levantemos manos santas en la congregación de Dios. Ayúdame a caminar en santidad. Que mis oraciones no tengan interrupción ninguna. Porque, hermano, cuando estamos en pecado, por más que usted brinque, salte, levante manos, yo siempre digo que esa oración no pasa del techo. Aunque somos hijos de Dios, estamos en pecado, cortamos la comunión. Entonces, el Dios Padre que nos ve a través de su Hijo Jesucristo, pero como hemos cortado la comunión, no hay comunicación. No hay comunicación. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad usted no puede ser bendecido. A veces nos pasan situaciones, hermano, por nuestra desobediencia. Y es Dios azotando. A que Dios ama azota. ¿Verdad que sí? Por tanto, este pueblo se busca este castigo por la desobediencia. No solamente porque había malos pastores. Dice la palabra, Romanos capítulo 2, oh hombre, quien quiera que seas tú, eres inexcusable ante el justo juicio de Dios. Ay, señores, que yo estaba en una iglesia que era un falso pastor. Yo te di mi palabra. Mi Hijo y eterno y amado Jesucristo abrió camino nuevo y vivo para que tú directamente enviaras tus ruegos, tus oraciones al trono de gracia. Pero no lo hiciste. Tú eres responsable. Hermano, hay hermanos nuestros que están en lugares equivocados. En su momento dado Dios nos moverá para el lugar correcto. Oremos por esos hermanos. Oremos por esos hermanos que están en el lugar incorrecto, pero que son hijos de Dios. Y en su momento Dios los moverá y los traerá a una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde hombres y mujeres están comprometidos con Cristo y su palabra. Por tanto, era un castigo que ellos habían buscado por la desobediencia de este pueblo. Aquí tenemos lo que es las conjunciones, ya se lo hemos discutido, de conclusión. Por tanto, ese versículo número 6 dice, por tanto, ¿verdad? Ya da por conclusión, o más bien está resumiendo por qué ese castigo. Otra frase que dice
moradores de la tierra, vamos al idioma original, dice Eretz, tierra, partitativamente una tierra, o sea, una parte de todo el globo terráqueo. Referencia a una nación, a Israel como nación, a un país, a una provincia, por ejemplo, Samaria, Galilea, Judá, una provincia, una región, también puede ser una región o un territorio. Por tanto, aquí está hablando de lo que es Palestina, el pueblo, más bien el pueblo de Dios, Israel, y el pueblo donde Él prometió esta tierra. Continuamos. Dice la segunda frase: porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su, definido, su compañero, y en manos de su rey. Vamos a estar buscando aquí, hermano, Juan 19, 14 y 15, para ver quién es este rey. Si este rey fue que Dios lo llamó para que reinara sobre su pueblo, o quién es este rey. Juan, ¿quién lo puede leer? Juan. Entonces dijo los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey quiere crucificado. Respondieron los sacerdotes: no tenemos más rey que César. Aquí está, hermano, en la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos Pilato: he aquí vuestro rey, Jesús de Nazaret. Entonces, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificarle. Pilato le dice: ¿acaso he de crucificar a vuestro rey? Respondiendo los principales sacerdotes, los doctores de la ley: no tenemos más rey que el César. Ese rey es que el Señor lo iba a entregar en las manos de su rey, el que ellos eligieron. Cuidado, hermano, usted es un hijo de Dios, somos hijos de Dios, pero Dios es un Dios celoso. Hacemos dioses de nuestros hijos, de nuestros trabajos, de nuestra economía. Cuidado, servimos a un Dios que Éxodo dice: y sepan que celoso es mi nombre. Su rey, su Dios, su redentor, su salvador frente a ellos. No te queremos a ti, queremos al César. Muchas veces hijos de Dios que están en la iglesia prefieren al César y no al Dios vivo y verdadero. Cuidado, hermano, cómo vivimos nuestra vida. Y dice: en manos de su compañero. Hermano, para este tiempo del año 70, recordemos que esta profecía hubo un cumplimiento inmediato para el tiempo de los macabeos, hubo un cumplimiento eventual en el año 70. En este año 70, los celotes, un grupo religioso, mataban a sus mismos hermanos judíos. Por eso dice: los entregaré a los hombres, cada cual en manos de su compañero, de su propio hermano. O sea, había un castigo de este imperio romano, porque vamos a estar viendo ahora que el César era representativo del imperio romano, porque en el año 70 quien aplica este castigo es Vespasiano con su general Tito en el año 70. Que Cristo profetizó 37 años. En el año 33 él profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Juan 11:47-50, va a estar dando lectura. El complot para matar a Jesús. Juan 11:47 al 50, complot para matar a Jesús. También se encuentra en Mateo 26, 1 al 5, Marcos 14, 1 y 2, y también en Lucas, capítulo 22, versículos 1 y 2. Leo, Juan 11:47 al 50. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, refiriéndose a Jesús, y esas señales eran directamente para el pueblo judío, para que ellos supieran
que ese era el Mesías que yo estaba esperando tanto, que habló Miqueas 5:2, donde haría prodigios y maravillas, donde el Espíritu Santo estaría sobre él sin medida. Nicodemo dijo: sabemos que tú eres el Mesías, sabemos que tú eres el Cristo, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie sino es el Cristo de Dios. Continuamos. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pasó todo lo contrario. Pasó todo lo contrario. Como rechazaron a Jesucristo, su rey, su Mesías, que Jesucristo vino como príncipe, entonces los romanos fueron los que lo destruyeron a ellos. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, de los principales, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, como este hombre está haciendo prodigios y maravillas, milagros, y todo el mundo está creyendo en él, el imperio romano se va a sentir celoso y vendrá contra nosotros. ¿No sabían que ese Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Señor, no solamente venía a librarlos del imperio romano, venía a librarlos de la condena eterna del pecado en sus vidas? Lo rechazaron, entonces su rey que ustedes han escogido, ese los va a destruir a ustedes. Escuchen, hermano. Por eso decimos que esto es traspuesto, eventual. Hubo un cumplimiento eventual en el año 70, pero será exhaustivo, hermano, desastroso. Un periodo como nunca ha experimentado la humanidad durante el tiempo de la tribulación. Durante el tiempo de la tribulación. Hemos leído aquí las 70 semanas de Daniel. Lo hemos estudiado por 5 semanas, ¿verdad? Voy a estar leyendo brevemente Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto pasó en el año 33 en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario, y su fin será con inundación. Hablando del año 70. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuál fin de la guerra? Armagedón. O sea, hasta el día de hoy el pueblo de Dios está errante por el mundo, y lo que le espera es el periodo de purga al pueblo de Israel, de la tribulación. Escuche, 27. Y por otra semana, 7 años, semana edómedas, dice: confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a mitad de tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Mateo 24:15. También en Marcos 13:14. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado por Dios, el soberano, se derrame sobre el desolador. Manifestación del hombre de pecado, la tribulación. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a estar viendo ahora si es que el Espíritu Santo, cuando venga Cristo por su iglesia, también parte del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo es posesivo de la iglesia, o si es la iglesia es posesiva del Espíritu Santo. Vamos trayendo bíblicamente. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el Señor lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño la iniquidad para los que se pierden, para los que no creen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, y en la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede obtener la vida eterna si no es a través de mí, el monogenei, el único, Jesucristo. Sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, hermano, la Biblia me habla a mí que en el tiempo de la tribulación hay salvación.
Y esa obra es imposible si no es a través del Santo Espíritu de Dios quien aplica la salvación. Pero hay un texto, Salmo 104, lo leímos la semana pasada. Aquí lo puede leer, Salmo 104. Salmo 104, del 25 hasta el 30. Seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí esté Leviatán que insiste para que buscase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des comida a tu tiempo. Y les das, recogen, abren tu mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban, descuidan el alto, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. 35 ahora, último. 35. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Dice 35, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Hermano, dice que el Espíritu Santo le da de comer a esos animalitos. Esperan en ti, oh Espíritu Santo. Ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas va a seguir actuando en esta tierra, en esta dispensación, en esta economía de la iglesia. Durante el tiempo de la tribulación habrá salvación. Durante el milenio, dice, y hasta el final, cuando todos los impíos sean juzgados. Apocalipsis 20, 11, 15, el tribunal del trono blanco de Jesucristo. Por tanto, permanecerá el Espíritu Santo aquí en la tierra. Mateo 6, 25, 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta a través de su Santo Espíritu. ¿No valéis vosotros, no valéis más vosotros, hijos de Dios, más que ellas? Por tanto, hay un pueblo, hay un número de 144,002 testigos de Cristo durante la tribulación. Van a ser suplidos, administrados, mantenidos, sostenidos por Dios Espíritu Santo, para que prediquen con poder el evangelio eterno de Dios durante este tiempo. Así como hoy hombres de Dios, pastores, predican en el poder del Santo Espíritu, para que, hermanos, somos los instrumentos, pastor. Usted y yo somos los instrumentos de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo que se pierde. Por tanto, el Espíritu Santo obra en todo tiempo. Lucas 12, 23 y 24. Lucas 12, 23 y 24. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? La última oración dice: última oración, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Sus manos, hermano, está hablando del imperio romano, de su rey, en ese contexto del año 70, pero de sus manos en esa tribulación, ¿de quién? Del anticristo, a quien ellos escogieron o escogerán. Dios nos lo librará de sus manos, ¿verdad que sí? Y asolarán la tierra, y yo, Jehová, no los libraré. Hermano, buscando una conclusión a este tema, somos el pueblo de Dios. La iglesia es casa de Dios.
No casa de Dios solamente cuando estamos aquí escuchando palabras, cuando estamos levantando nuestras voces, abriendo nuestros labios para alabar a Dios. Somos casa de Dios 24/7 en todo lugar. Somos testigos de Cristo, escuche, a tiempo completo. Porque hay muchos cristianos que vinieron a Cristo por levantar la mano, pero tienen el arado guardado en el garaje de lo de antes. Si no me resulta, pastor, así es. Si no me resulta la vida cristiana, tomo el arado del mundo y vuelvo al mundo. Eso demuestra que no hubo un nacimiento nuevo real. Caminemos en santidad, hermano. Dios demanda de usted y de mí, como demanda en aquel entonces, 518, del pueblo de Israel, santidad, fidelidad, integridad y compromiso. Dios ha derramado los dones. Cada uno de nosotros no tiene excusa de que no tiene un don. Y ese don no es suyo. Ese don es del que lo posee, que es Cristo. Él le dio ese don a usted para que sea volcado, invertido en su iglesia. Por tanto, si usted tiene un don, que ninguno tenemos excusa, y no lo está invirtiendo, no lo está volcando a la iglesia, usted está siendo un infiel. Porque ese don no es suyo. Ese don es de Cristo para edificación de su iglesia, hermano. Tenemos 3 minutos. Preguntas, comentarios, dudas, argumentos, desacuerdos, quejas, querellas. Rapidito. ¿No hay pregunta? ¿Estamos claros? Vamos a entrar ya en el versículo 7 y 8 el próximo domingo. Ya vamos entrando un poquito más profundo. Así que por eso vamos llevándolo muy calmado este capítulo. Aunque vamos a estar avanzando un poco más en el 12 y 13. Y luego más pausado en el 14. Para entonces entrar en lo que nos resta de la escuela dominical. Siempre y cuando, hermanos, estemos aquí. ¿Verdad? Estemos aquí porque... Sí, pastor. Quería simplemente, para la clase, hacer énfasis en algo que está ocurriendo en los días de hoy, donde vemos una gran apostasía, donde vemos gran manifestación de falsos cristos. No nos debe de extrañar porque eso va a venir en los últimos días. Sí. Pero una de las cosas que me gustó de algo de ustedes es que no nos debe de asombrar las que surjan estos falsos cristos, sino que cada uno de nosotros somos responsables para discernir la palabra. Eso es. Y no tenemos por qué seguir a estos maestros falsos. No tenemos por qué ser ciegos cuando tenemos la palabra. Y es una de las cosas que quiero enfatizar. Amén, que sea que somos responsables. Y este pueblo era oprimido por sus vecinos, el imperio romano, el rey que ellos eligieron. Esto demuestra opresión externa, pero también dentro del mismo pueblo esto indica opresión interna. Hermano, esto es una batalla. La vida cristiana estamos en una guerra espiritual y solamente tenemos la victoria cuando estamos caminando en el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos caminando en obediencia y buscamos, en Colosenses 1:10 dice, agradarle en todo. No solamente aquí en la iglesia, en nuestros trabajos, en la comunidad, con nuestros familiares, que podamos ser dignos embajadores de Cristo. Señor, en tu poder, para tu honra y para tu gloria. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermanos, y estamos entregando la escuela dominical. Este culto que ya lo comenzamos con la escuela dominical y seguiremos alabando a nuestro Señor. Hermano, levante sus manos, abra sus labios para alabar a ese Dios vivo y verdadero, Jesucristo, que viene pronto por nosotros. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Señor, nuevamente, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Padre Santo. Gracias porque tú nos permites reunirnos aquí, Padre, en libertad. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por esta profecía tan poderosa, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, que tú nos hablas claramente cuando venimos humillados, corazones sinceros, de recibir de ti tu palabra, tu conocimiento, mi Señor, que nos ayuda
a caminar en esta vida cristiana, en esta santificación progresiva, Padre Santo. Gracias por el Paracletos, el vicario de Cristo, tu Santo Espíritu que mora, habita, permanece en cada hijo tuyo sobre esta tierra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a predicar tu evangelio con unción, con poder, Padre Santo, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a interceder por cada hermano nuestro que conforman tu iglesia. También ayúdanos a orar, Padre Santo, por aquellos perdidos, Padre Santo, aquellos que reniegan de ti, Padre de la gloria, para que se arrepientan y puedan venir a tus pies, Señor, y alcanzar salvación para sus vidas, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor que es eterno, Padre Santo. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, Padre Santo, por cada joven de esta congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana de Cape Coral, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos como congregación, ayuda, bendice, Padre Santo, suple a nuestro pastor Asael González, Padre Santo, siervo tuyo, mensajero tuyo, atalaya tuyo, Padre Santo. Bendice a su familia, Padre Santo. Suple todas sus necesidades, Padre Santo. Que siempre esté, Padre, lleno de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Lleno de tu amor que tú derramaste en él, Romanos 5:5. Y nosotros como congregación ser recíprocos, Padre Santo. Y buscar solo un bien común, que es servirte a ti, oh Jesucristo. Y estar listo para nuestro encuentro contigo. Aleluya. Gloria a Dios, Padre amado. Gracias por la palabra que tú traes, Padre Santo. Desde ahora te damos las gracias por tu palabra, mi Señor. Inquieta, redarguye, siembra nuestros corazones, Padre Santo, que podamos vivir en santidad como corresponde a cada hijo e hija tuya, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo. Prepáranos esta semana que comienza con este día. Lo hemos comenzado apartándolo, separándolo para ti, para rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, quien viene pronto por nosotros. Dios quiera sea en este instante, Señor. Ven, Señor Jesús. Te damos las gracias y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias.